Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com. Entiende tu mente es uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, con un promedio de 1.2 millones de descargas mensuales. En marzo de 2020 fue finalista de los premios Spotify en 2 categorías. En pleno auge de las neurociencias, el programa repasa con simpleza, pero con profundidad, el funcionamiento de nuestra mente y pensamientos. Crear productos audiovisuales como este no es tarea fácil, y aún menos cuando se trata de temáticas inusuales para los catálogos de programación. En el camino aparecen crisis, frustraciones y cambios de rumbo. Para conocer su recorrido, sus proyectos e ideas, hoy converso con uno de los creadores de Entiende tu mente, Molo Cebrián. Molo, muchas gracias por recibirme. Cuéntame un poco dónde estamos. Pues mira, estamos en un loft en Madrid, donde pues estoy bastante tiempo, intento cada vez estar menos, pero estoy bastante tiempo, y aquí es donde damos vida a los podcasts, donde grabamos Entiende tu mente y donde doy vida también a la parte de producción, por así decirlo, y de edición final a Saliendo del Círculo. Te defines como un productor de podcast en este momento de tu vida profesional, digo, ¿no? Como un comunicador, ¿cómo? Pues no lo sé cómo me puedo definir. Yo me defino ahora como contador de historias en formato audio. Puede ser más o menos eso. Pero sí, no, como podcaster. Vamos a dejarnos de ser tan poéticos. Sí, soy un podcaster y hago podcast. Me gusta igual lo del contador de historias. Quiero ir un poco antes, no muy antes en tu vida, pero sí un poco antes de la etapa del podcast. Tú trabajaste en los 40 principales, en Cadena 100. ¿Era Radio Fórmula lo que hacías, básicamente? Sí, yo era un apasionado de la radio. A mí me encantaba la radio de siempre. Yo desde los 13 años era un oyente enfermizo de radio. Con 14, 15 ya tenía claro que quería dedicarme a la radio, pero pensaba que no tenía talento para el micrófono. Pensaba que a lo mejor podía trabajar de productor. Yo siempre decía, bueno, con ponerle los cafés a tal locutor, ya con eso me bastaría. ¿Qué es lo que sentías que te faltaba? Confianza. Uh-huh. Sí. Confianza y autoestima, ¿no? Pero básicamente estaba convencido de que no tenía la habilidad. Nunca pensé que tuviera una buena voz, tampoco lo pensé nunca, ¿no? O sea, eso sí que lo tenía... Bueno, lo de la buena voz es súper relativo, ¿no? ¡Claro! ¿Qué es una buena voz? Todos tenemos, yo creo que en nuestro entorno, en el mundo de la locución, hay locutores que tienen una voz muy grave, de esas que se ponen en una esquina a hablar y tienen una reverb ya incorporada y parece que suena en toda la habitación, ¿no? En mi caso, desde luego, no era ese, y tenía compañeros que sí tenían esas voces y en un momento dado era lo que estaba más de moda, ¿no? Pero sí estoy contigo, porque yo no sé cuándo escuché esto, pero lo he cogido y lo tomo como mío. La pregunta de qué es más bonito, un bajo, una guitarra o un violín, ¿no? Y alguno dirá, bueno, pues más uno, más otro, pues depende de quién lo toque, ¿no? Claro. Y para qué lo quieras usar y en qué parte. Bueno, y estabas haciendo este tipo de programas. ¿Qué pasó? ¿Que dejaste la radio tradicional? Pues me aburrí de la radio. O sea, yo era un apasionado de la radio, para que la gente sepa que, aunque tengas una pasión, puede que un buen día digas, pues ya me he dejado de apasionar, ¿no? Uh-huh. A mí me encantaba comunicar, me lo seguía pasando bien haciendo radio. O sea, yo cuando entraba en el estudio de radio me lo pasaba muy bien, pero todo lo que había alrededor de la radio a nivel profesional a mí no me gustaba. ¿Algo más relacionado con la industria? Sí, sobre todo de la imposibilidad para poder crecer más allá, digo, de ser más creativo, y también de poder tener tú el control de tu vida, de poder tener el control de tus horarios. Claro. Entonces, bueno, pues llegó un momento que el cuerpo me dijo, deja esto. Y cuando el cuerpo te dice algo, o le haces caso o te lo va a decir de una forma más fuerte, ¿no? Y entonces me fui de la radio. Que se tuvo que desencadenar una crisis, porque no es fácil dejar emisoras de radio tan exitosas. Pues mira, lo conté hace un poco con Saliendo del Círculo, pues saqué un libro pequeñito, pues como complemento del podcast, y ahí hablaba de una cosa que en su día me contó un compañero y lo repliqué ahí, que era la teoría de la caja. Esa teoría viene a decir algo así como que, al ser locutor de una radio musical, en España hay muy pocas radios musicales a nivel nacional. Realmente puedes jugar en 4 o 5 equipos, ¿no? O sea, y ya está, y a lo mejor hay 100 locutores en toda España que estén trabajando en radios musicales a nivel nacional. Claro. Entonces tú te sientes que estás en un sitio, élite. En la élite, y que si sales no vas a volver a estar allí y no vas a volver a tener vida, y lo peor,
tu vida va a ser, no voy a decir palabras, pero que tu vida va a ser mucho peor y vas a estar siempre lamentándote de haberte ido. O sea, claro. Ese era el sentimiento, la teoría de la caja, que cuando sales de la caja ya no hay vida, ¿no? Y te lo crees. Y le pasa a mucha gente en grandes empresas y al final pues es un momento de crisis muy duro, porque yo de hecho ahí fue la primera vez que fui a terapia, ¿no? La primera vez que fui al psicólogo fue cuando iba a dar ese paso. Que fue, ahora tienes 40, ¿cuántos años 41, tenías? Ya. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 35. Ah, bueno, no hace tanto tiempo. No hace tanto. Cuando llegó el momento de irme, pues sí, fui la primera vez a terapia, me encantó. La verdad que bueno, ahí fue un poco de enamoramiento, siempre me había traído la psicología y bueno, pues por diferentes momentos que pasé en mi vida y gente que estuvo en mi entorno que me hizo ver que es una figura muy necesaria, la de los buenos psicólogos. Y bueno, pues me fui y cuando volví no quería volver a trabajar en radio, me llegaban ofertas y yo decía, es que no quiero volver a hacer radio. Y había un problema gordo porque yo no tenía ingresos, ¿no? Claro. Entonces tuve que vender mi casa y fue como de repente, pues con 35 años pasar a cero. O sea, yo desde los 20 años había estado trabajando en la radio y de repente me pongo en cero. Empiezo de nuevo. Pero decidiste seguir con la comunicación oral y el sonido. ¿Y cuándo se enciende esa luz? Pues yo cuando vuelvo hago algunas locuciones, pero muy pocas, la verdad. Tuve un año que gané poquísimo dinero, o sea, ni para llegar a fin de mes prácticamente, el primer año después de dejar la radio. Y luego al siguiente año pues empecé pues a trastear, monté con unos amigos una emisora de música alternativa online, no funcionó. Y cuando yo estaba estudiando psicología, porque a raíz de cómo me gustó esa terapia y de muchas cosas más decidí empezar a estudiar psicología, pues dije, oye, ¿y si montamos un podcast? Me apetecía montar un podcast de todo esto, ¿no? Contar lo que le contaba a mis amigos, pues, pero bien rodeado. Y conocí a Luis y a Mónica, les dije, oye, ¿os apuntáis a este barco? Y cuando empezamos yo les dije, este podcast va a ser el podcast número 1 de psicología en España. Y al final pues se convirtió no el número 1 en España, sino a nivel global, en español, es el podcast de psicología más importante. Así que al final, pues siguiendo intuición, porque ahí fue seguir plenamente la intuición y sin ningún tipo de interés, es decir, yo no tenía el objetivo de que este podcast llegara tan arriba, solo quería hacerlo porque pensaba que podía ayudar, me apetecía hablar de ello. Cuando se habla de podcast, por lo menos en mi experiencia, en alguna charla o algo, siempre sale el tema de la monetización. A mí me parece honestamente lo menos importante de las partes que a mí me gustan. Me parece que hay otras monetizaciones que la netamente económica, ¿no? Pero a veces cuando armas un equipo, en tu caso de por lo menos 3 personas que son las que están al aire más las que puedan ayudarte fuera, es difícil convencer a gente de hacerlo gratis en principio. ¿Cómo fue ese armado? ¿Qué les propusiste? ¿Qué les dijiste? ¿O les dijiste, no, vamos a hacer mucho dinero? No, para nada. Lo único que fíjate que no había grandes pretensiones, pero sí que es verdad que empezamos y el equipo decidió que íbamos a hacer un año sin ningún tipo de compensa, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que costaba mucho que Mónica y Luis sacaran huecos para grabar, pues según a veces grabábamos un podcast en una semana grabábamos 2 en una misma jornada, ¿no? Según cómo pudiéramos ir. Pero les costaba mucho sacar el tiempo. Y entonces el objetivo fue pues poder conseguir que el tiempo se lo reservara. Y bueno, pues llegamos montamos el equipo, fue decisión común de venga, vamos a intentar que a partir del año de este podcast, cuando cumpla un año, consigamos el dinero suficiente como para no tener que quitarnos de nuestro trabajo para hacer esto, que no sea una rémora, sino que sea pues algo que nos llena a nivel emocional 100%, pero también que no nos quite a nivel de perder, ¿no? Claro. Y lo conseguimos. Al año la decisión fue crear un club. Bueno, yo probé diferentes tipos de monetización antes que no funcionaron y dije, venga, pues había un señor que se llama Joan Boluda, que tiene un podcast de marketing, que tiene un club, yo pertenezco al club, y dije, pues si este hombre hace esto, ¿por qué no hacemos nosotros una cosa parecida en formato audio? Y nada, pues se puso en marcha y rápidamente, pasados unos meses, ya pagaba todos los gastos. Claro. Así que esa fue la primera forma. Luego han llegado más formas de monetización, pero esa fue la primera, ¿no? Hablando un poco de números, no de dinero, ¿no? Pero sí de números, ¿cuántos millones de descargas o de escuchas entiende tu mente en este momento? Pues tendrá unos 15 millones ya. Yo creo que tenemos más o menos ahora mismo 1.2 al mes, más o menos, ahora mismo. En el global de todos los capítulos. En el global de cada mes, de todos los capítulos, sí. ¿Cuántos capítulos van? Pues en este momento que hacemos la entrevista, 116. Pero vamos, cuando se emita al aire, a lo mejor ya hay unos cuantos más. Claro. Y me decías, ¿cuántos millones?
Más o menos 1.2 al mes de descargas. ¿Y es el podcast en habla hispana más escuchado del mundo? Pues no sé si a nivel global, pero por lo que me dicen, por lo menos en datos de Spotify, creo que así es. Uh-huh. ¿Vale? Creo que así es. Creo que sí que es el más escuchado en el mundo, pero estas cosas, pues... no sé, tampoco me gusta decirlas porque a lo mejor de repente dicen, no, hay otro que es más. Bueno, desde por luego, si no alcanzara con los 15 millones. Claro, desde luego los datos están ahí y la verdad que yo, mira, te digo una cosa y esto te lo digo totalmente y mis amigos no se lo creen, pero yo nunca miro las estadísticas, las miro muy de vez en cuando. Nunca miro las descargas. Cuando saco algún contenido nuevo muy diferente, miro el tema del tiempo en el que se va escuchando el contenido en sí, ¿no? O sea, pues con tanto con la aplicación de Apple como con Spotify, tú puedes saber según minuto a minuto cómo va la audiencia, ¿no? Claro. Entonces, ese es el dato que más miro, ¿no? Saber si a la gente le gusta y llega hasta el final. El dato de las escuchas es un dato que no miro. ¿Y el club de oyentes podemos saber cuántos socios tiene más o menos actualmente? Pues van variando, pero unos 300 o así, ¿no? Es un club donde puedes entrar y salir, no hay ningún tipo de permanencia, entonces pues muchas personas están 6 meses, 7 meses, hay algunos que llevan toda la vida desde el comienzo y va fluctuando. ¿Y los otros productos que desarrollaste? Pues hicimos un evento en Madrid, que vendimos todas las entradas, queremos hacer otro evento el año que viene. Hemos hecho en algún momento alguna campaña de publicidad. ¿Qué pasa con la publicidad en el podcast? Pues a ver, yo lo que creo es que es un sitio genial para hacer publicidad, pero tienen que ser anuncios que sean acordes a tu audiencia. Y una cosa que siempre digo es que el podcast es una herramienta muy buena de branding, pero no de conversión. Y muchas empresas quieren que haya conversión, ¿no? Que den un código o una página web y la gente vaya allí y compre, ¿no? Y muchas veces cuando estamos escuchando un podcast no nos apetece salir del podcast e irnos a una página web, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es mi teoría. Creo que el podcast es una herramienta muy buena para branding que vaya acorde con los valores de tu marca. Molo, te pedí que elijas un audio que hable de tu pasado y elegiste este audio. Estás en Cadena 100 en las 100 y una noche, tú eliges la música. Qué gran noche esta, de verdad. ¿Cómo se nota que es la noche? Bueno, ¿esta es la más corta? ¿O es mañana? ¿O es el domingo? Bueno, no sé, yo creo que entra, claro, porque entra el verano ya. Claro. Señores, el día que entra el verano es que la noche más corta. Estamos ya viernes, por lo menos en la península, en Canarias en un ratito, y estamos en el viernes en el que comienza el verano. Sí. Este día es mágico y hoy van a pasar cosas mágicas en las 100 de la noche. Tengo a alguien al teléfono, que es Martín. Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Martín, ¿estás preparado? ¿Por qué elegiste este audio? Pues porque fue una etapa muy bonita de mi vida, bueno, yo es verdad que cogí cierta tiña a la radio, pero realmente no la he cogido tiña. Simplemente me lo explicó hace poco Luis Muiño, ¿no? En un podcast me dijo, a ti lo que te ha pasado es que te ha dejado de gustar y te da rabia que te haya dejado de gustar, pero a mí me gusta mucho hacer radio, lo disfrutaba muchísimo y ese fragmento es pues un poquito lo que hacía en Cadena 100, ¿no? Podía haber traído fragmentos de XFM o de los 40, pero es que no sé dónde están. No sé dónde están. Pero sí, o sea, yo lo pasé muy bien haciendo radio y bueno, pues ahí está un pequeño fragmentito de cuando ponía discos. Con tanta cantidad de oyentes, me imagino que reciben mucha comunicación, mucha devolución de parte de los oyentes. Primero, ¿cómo manejas esa masa de mails y de mensajes? Pues yo no puedo. O sea, no. Entonces lo que hago es, hace tiempo que Robert Mengual, que es psicólogo y colabora en algunos contenidos que hacemos, se ha encargado de eso, ¿no? Y además creo que es importante que un psicólogo sea el que conteste los mensajes de Entiende tu mente, porque hay muchas personas que llaman con dudas y ni siquiera yo, que soy asistente de psicología, creo que deba responderlo, ¿no? Entonces él es un psicólogo clínico y básicamente lo que hacemos muchas veces es o apuntamos las propuestas que nos dan para un futuro contenido, yo que sé, pues dudas sobre el Club ETM también se lo comenta, pero sobre todo cuando llega una persona que le hace falta ayuda, le contesta y generalmente le recomienda a lo mejor a algún profesional para que pueda tratar un tema, si es que realmente él como psicólogo pues piensa que esa persona le puede ayudar. Pero comunicación, una burrada. O sea, te puedo decir que no sé, estoy por enseñarte la cuenta de Instagram aquí, pero vamos, que en vivo, en mails hay muchísimo. Mails hay una burrada. Sí. O sea, es una familia que va creciendo y lo bueno de estos podcasts que son atemporales es que cuando alguien los descubre, no escucha uno.
escucha 4, escucha 5, mucha gente nos escribe emocionada, ¿no? Como si ha encontrado el santo grial, ¿no? Como de repente dice, ¡oh, os he encontrado!, ¿no? Ayer me decía un amigo, me dice, mira, y parte de la magia que tiene este podcast es que la gente que os conoce por primera vez, no sois gente conocida, no sois un famoso que de repente se pone a hacer un contenido, ¿no? Sino que sois gente que, bueno, en mi caso yo estaba en el mundo de la comunicación, pero nunca fui una persona famosa, ¿no? Para los oyentes que había, sí que es verdad que hicimos una piña y todavía los oyentes que yo tenía en radio siguen escuchando estos contenidos, pero desde luego a nivel global imposible, y nosotros tenemos más audiencia fuera de España. España para nosotros es una audiencia casi ya residual, o sea, es más México, es más Argentina, es más Colombia, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Que cuando alguien nos descubre os está conociendo por primera vez, ¿no? Es como un amigo nuevo, es como he descubierto algo nuevo, ¿no? Bueno, a mí me pasó con Entiende tu mente cuando yo lo descubrí, creo que surfeando podcast, como todo el mundo, no me acuerdo en dónde, en Spotify seguramente. Creo que parte de lo interesante es la seriedad con lo que lo hacen. Y que hablan de temas que hacen a todos los días y que nos preocupan y que nos pasan a todos. Eso es. Y un poco también el desmitificar si tienes un problema psicológico estás loco o el estigma, ¿no? Hablar normalmente de cosas que nos pasan a todos. Totalmente. Estamos en un mundo donde prima lo rápido, las soluciones rápidas, donde queremos el éxito rápido, donde queremos ser millonarios en 3 días, donde queremos ser famosos con 2 fotos que subamos a Instagram. Es lo que se vende, ¿no? Lo fácil. Pero lo fácil es irreal. En el mundo de la psicología y del crecimiento personal, por ejemplo, hay un tema que es que al principio, cuando empiezas a ver un poco, piensas que sabes mucho, y luego cuando empiezas a saber más te das cuenta de que no tienes idea de nada, ¿no? Que bueno, pasa un poco en todos los mundos. Entonces, claro, es normal que una persona cuando sabe un poquito dice, quiero compartir esto y tengo más o menos, la vida es así de sencilla, pero es que la vida es más complicada a veces y cada uno es muy diferente a otro. Dejando un poco de lado Entiende tu mente, ahora estás también poniéndole energía a Saliendo del Círculo. ¿De qué se trata? Wow, pues mira, Saliendo del Círculo, a mí me apetecía mucho probar el formato storytelling. Me apetece mucho y creo que en eso somos, ¿verdad? Por lo que hemos hablado ya, pensamos igual, que nos gusta pues ir contando la vida tal y como es, que es lo bueno que tienen los podcasts, ¿no? Yo creo que en la radio musical, pues yo siempre he sido bastante natural, pero aún así te venías muy a contar, bueno, y ahora un número 1 de no sé qué, no sé cuántos, no eras tú, ¿no? Y ahora eres tú y cuentas lo que es normal, y al final yo creo que lo que la gente empieza a querer es normalidad, porque ya estamos un poco ya hartos de lo perfecto, del modelo perfecto de Instagram, o el locutor que está en un púlpito y que es una estrella, o del presentador de televisión que va siempre impoluto y que todo es feliz y no, es que yo creo que queremos la realidad y queremos las dos caras y no pasa nada porque todos las tenemos. Entonces, lo bueno de este podcast, este podcast viene en un momento yo de crisis vital, de crisis de los 40, ¿vale? De decir, ¿qué hago con mi vida? No sé lo que quiero hacer, soy una persona que cada 2x3 tiene ideas nuevas y quiere hacer cosas diferentes, y yo digo, pues es que me apetece hacer el formato storytelling y contar historias y ya, bueno, pues me lancé a hacer esto, ¿no? Había hecho Mi cabeza me hace trampas, que ya era mi primer acercamiento al storytelling, y me lancé a esto, a coger... Que Mi cabeza me hace trampas es de una persona bipolar. Sí, con una persona diagnosticada con trastorno bipolar, Carlos Mañas, que es mi amigo Carlos Mañas, que es un genio. Y Carlos cuenta en 5 episodios cómo es convivir con este diagnóstico, ¿no? Eso es. Un diagnóstico dentro del trastorno bipolar, que hay varios, hay muchos tipos de subdiagnósticos, por así decirlo. En su caso es un diagnóstico que es esquizoafectivo. Entonces él, por ejemplo, veía cosas que no eran, o escuchaba voces, ¿no? Y es increíble, la mente es maravillosa. Y luego lo bueno es eso, el también normalizar, es decir, claro, es una cosa más común de lo que nos podemos imaginar. Es verdad que las películas nos lo muestran de una forma y la realidad es bastante diferente, ¿no? Bueno, el caso es que pues eso me apetecía escuchar a esas personas que en un momento de su vida, como ese que estaba viviendo yo, se habían un poco atrancado. ¿Y qué habían hecho, ¿no? para salir de ese círculo de repetir lo mismo con agobio? Usamos a veces la palabra, esta manía de zona de confort, pedazo de confort, digo, para ese confort prefiero no estar ahí, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues quiero entrevistar además a gente de mi entorno, no quiero entrevistar a famosos, no quiero entrevistar a gente que no conozca, porque me ha escrito mucha gente con historias muy chulas, pero les he dicho, bueno, si algún día nos tomamos un café y nos caemos bien, nos vamos 2 o 3 días juntos a comer y nos hacemos amigos, contaré tu historia. Pero quiero hablar de algo cercano. Eso es.
Entonces la primera fue hablar con mi amiga Esther, porque mi amiga Esther había vivido mi vida prácticamente, ¿no? O sea, había hecho lo que yo hice un año después, lo hizo ella, que es abandonar también un medio de comunicación a nivel nacional. Y nada, pues me fui a Irlanda con mi grabadora, una muy parecida a la tuya. Me planté allí, estuve días con ella, me contó su historia, llegué con un montón de horas grabadas y dije, ¿ahora qué hago esto? Tardé un montón en poderme editar, pero al final pues dije, venga, hagamos algo así, hagamos algo de temporadas, formato Netflix, como digo, sin ningún tipo de periodicidad. Voy a hacer cuando me apetezca una temporada, no me voy a comprometer a nada. Y cuando tenga una historia bonita que contar, la contaré. Y ya llevamos 2 temporadas. Pero buscaste una vuelta de rosca también en esto porque hay un cuaderno vinculado con el podcast. Es un transmedia, no sé cómo llamarlo. Pues es probar cosas. Porque al final este podcast para mí de momento es un hobby 100%. Entonces dije, ¿y cómo funciona? Yo no he sacado nunca un libro. ¿Cómo será lo de sacar un libro? Venga, ¿y cómo será lo de la autoedición? Porque tenía claro que yo quiero ir a mi aire todo el rato. Así que lo autoedité. Usé las posibilidades de Amazon en este caso y saqué un libro complemento del podcast, efectivamente 100% transmedia, donde comparto todo lo que no he podido compartir en esos audios y lo puse a la venta, pues también con un precio muy asequible, porque aparte no quería que fuera muy caro y además que son 55 páginas, que no quería escribir más, quería escribir lo que me brotaba, ¿no? Lo que tenías ganas. Y la verdad que ha sido un éxito. O sea, yo ya no miro cómo va, pero las críticas están siendo muy buenas. Está hecho con el corazón, como hago todo, y estoy encantado porque lo he contado, ¿no? Con lo que se gane de esas ventas de libro se va a pagar la siguiente temporada de Saliendo del Círculo. O sea, ya no voy a pagar los billetes de tren de mi bolsillo, ya los va a pagar el libro, ¿no? Así que bien, está funcionando. Elegiste este audio para hablar de tu presente. Hola, te saluda Molo Cebrián. Estás escuchando el primer capítulo de la segunda temporada de Saliendo del Círculo. Un podcast donde busco a amigos y conocidos que en un momento de su vida decidieron hacer algo para cambiar su rutina, su camino, su círculo de acciones repetidas y conocidas. Y me gusta que sean amigos porque no busco a gente excepcional ni superhéroes. Busco a personas como tú y como yo. Soy una persona nacida en Granada, farmacéutica. Estoy ahora en Granada sentado en un banco junto a Patricia. ¿Contamos un poco cómo nos conocimos? Sí. Sí. Pues a ver, este es uno de los fragmentos de Saliendo del Círculo. Me gusta la verdad todo lo que hago, todos los podcasts que hago, los disfruto muchísimo, pero en este caso este es como una autoterapia, ¿no? O sea, esto es una liberación, porque aquí cuento lo que siento y yo tengo una frase pues que de las que tengo marcadas en mi agenda, que es una variación de una frase de Carl Jung, que es, ya te digo que esta no es la original, yo la he variado un poco, traducción libre, que es lo que cuentas te libera, lo que ocultas te somete, o al revés, que era más bonito, lo que ocultas te somete, lo que cuentas te libera. Entonces, yo digamos que cuento mis miserias, cuento también mis dudas, mis miedos. Ya te digo que este podcast nació de un momento de esos de crisis vital, y es como cuando se comparte con los demás, ya dices, bueno, ya está, no es para tanto, ¿sabes? No es para tanto y es más normal de lo que parece. Entonces, por eso he sacado este audio, ¿no? Porque me parece que es un contenido súper bonito, súper liberador y además súper libre, porque al haberlo hecho de la forma en la que está hecho, como te decía antes, por temporadas y sin compromiso alguno de sacar un podcast cada tanto tiempo, es una cosa que hago casi de forma amanuense, ¿no? Por así decirlo. O sea, que hago cuando me apetece, cuando tengo una buena historia, cuando tengo ganas. O sea, nunca es una obligación. Aquí en la puerta tengo un cartelito que dice algo así como que tu pasión no sea tu obligación. Es muy difícil que esto sea así, porque cuando ya trabajamos en los medios de comunicación y por mucho que nos guste la locución o demás, de repente te llega un trabajo y sí se convierte en obligación, ¿no? Pero siempre que podamos conseguir que algunos de nuestros proyectos no se conviertan en obligación, eso es genial. Este proyecto, Saliendo del Círculo, no quiero que sea una obligación. Y yo luego, vamos, a la gente que sea como yo, que cada 2x3 le apetece una cosa diferente, yo lo que le diría que tampoco se frustre si un buen día incluso se cansan de hacer locuciones, ¿vale? Porque
o sea, la vida está llena de retos nuevos. O sea, y lo bueno también de aprender a locutar y ser un buen locutor no es solo poder vivir de ello a nivel publicitario, sino usar la herramienta de trabajo, usar esa herramienta de la voz para muchas cosas. O sea, puede haber etapas en las que te apetezca hacer publicidad en televisión, que se gana mucho dinero, y ser un locutor de referencia en los spots. Es genial. Yo en su día me marqué ese objetivo, hice 4 o 5 spots de televisión. Yo aquí fui la voz en España de KFC. Yo decía el KFC, so good. Y fui la voz de Lotería Nacional. Fui la voz de Kayak. Era una empresa, era un pulpo, y ahora el anuncio era un pulpo y decía unas cosas. Entonces yo tuve mi momento de probar la locución de comercial, sí, pero sigo haciendo ahora, pero ya no me he metido en la batalla, así me aburrí. Entonces ya no es la batalla. En España, por ejemplo, tienes que irte a los estudios, mantener actualizada tu demo con las voces y igual demás. Igual que acá, que en Argentina, sí. Y yo ya salí de la batalla. O sea, los que me conocen y tienen mi demo y saben cómo trabajo, de vez en cuando me llaman, pero ya no es mi batalla, ya no quiero esforzarme por conseguir. Ya esa batalla es como que ya no llegué a muy alto porque me canso rápido, pero llegué, la conocí y ahora me apetece más usar la herramienta de trabajo para contar mis historias. Y que aparte, el otro día me decía un ex alumno, bueno, ya un colega, porque es locutor, me dice, no me estoy dedicando a esto, estoy haciendo otra cosa. Le digo, es imposible dejar de dedicarte a esto. Hablas con gente todos los días, tenés un contacto con alguien. Bueno, el solo hecho de a veces ser consciente de eso, de decir lo quiero hacer mejor, o hoy le voy a contar un cuento a mis hijos a la noche y se los quiero leer. La comunicación oral no se puede abandonar. Totalmente, y de aquí hay que recomendar a todos los que se quieran dedicar a esto, porque, mira, yo no sé si te pasará a ti o cómo pasa en Argentina, pero en España hay como una especie de pelea entre profesionales de la comunicación. Yo no estoy en esa pelea porque amo a las dos partes, ¿no? Que se meten en el mundo del podcast, y podcast amateurs que llevan toda la vida en el podcast y es como, bueno. no, es que el podcast no puede sonar a profesional, ¿no? Tiene que ser más. Y yo creo que en parte hay un poco de razón de todos. O sea, yo creo que no se puede hacer podcast como se hace la radio, pero no está de más saber manejar tu herramienta de trabajo. Entonces creo que lo bueno es saber cómo utilizarla. O sea, porque obviamente lo bueno de los que tenemos la formación en locución es que podemos leer. A veces podemos leer, podemos leer dando la efusividad a cada palabra, jugar con las pausas, transmitir un poquitín mejor. Pero no olvidemos que yo creo que lo bueno del podcast es lo que hacemos tú y yo ahora, es conversacional, es hablar a una persona sin lo que el lastre que te decía antes, ¿no? Del que viene de trabajar siempre en radio musical o cualquier tipo de radio y encola demasiado y quiere sonar muy bien, ¿no? Sí, que yo siempre digo, no hay ningún problema con la técnica, pero no puede ser el fin último. El fin último es comunicarse. Eso es. Así de sencillo, así de complejo, ¿no? Yo creo que lo suyo es tenerle conocimiento y olvidarte de ello, ¿verdad? Es como, yo estudié 2 años con un profesor que, ahora que estás por España, te voy a poner en contacto con él porque para mí es el número 1 de España en locución, que se llama Carlos Infante. Lo conozco de nombre. Bueno, es increíble. Yo estuve con él 2 años estudiando. Pues eso, como te decía, cómo hacer los finales, cómo leer los paréntesis, pues todo eso es tan maravilloso y tan bonito cuando te lo enseñan que dices, a mí se me pone la piel de gallina recordando cuando me enseñó a leer mi primer paréntesis. Digo, ahí va, si los paréntesis se leen, ¿no? Y luego estuve con Celia Guisasola, que también es un 10, una foniatra de aquí de España que ayuda a muchos locutores, y los dos me enseñaron tanto que dices, es una maravilla. La verdad que luego te olvidas entre comillas, lo pasas a la parte automática y ya no piensas en que lo aprendiste. Como andar en bicicleta siempre. Eso es. Molo, alguien escuchó esto y dijo, listo, Molo me convenció, quiero escuchar un podcast para cambiar mi vida. Pues a ver, que si quieren escuchar Entiende tu mente, es muy fácil, buscar en su buscador, en su aplicación de podcast favorita. Yo te digo que venga, Spotify. Vámonos a Spotify y ahí en Spotify vas a encontrar Entiende tu mente. Y si quiero hacer uno, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida, desde luego, no puede ser. Te voy a decir lo que no puede ser. No puede ser, quiero tener mucho éxito en 2 días, quiero que mucha gente me escuche, quiero ganar mucho dinero. Ese, desde luego, no es el punto de partida. El punto de partida es qué te gusta a ti hacer y comunicar y qué le vas a ofrecer de valor con tu comunicación a tus oyentes.
Es decir, primero que tú lo disfrutes, que a ti te guste y que se va a llevar el oyente de ti. Porque veo a mucha gente que está diciendo, no, es que yo quiero que me escuchen, como que quiere obligar al oyente que le escuche. El oyente no te va a escuchar porque le obligues, o porque le pongas 12.000 tweets diciendo escúchame, o porque una persona te retuite. Y a lo mejor te da una oportunidad, incluso y da el play una vez. Pero si ese contenido no vale, o sea, ese play es hasta contraproducente, claro, porque no te va a dar el play. Quieren que te escuches, la pregunta es qué tienes para contar, ¿no? Eso es. Entonces simplemente que tires de corazón. Que escuchen algún podcast que hicimos en Entiende tu Mente sobre motivaciones, la motivación que sea intrínseca, que sea porque tú quieres, a ti te apasiona hacerlo. Si la motivación es extrínseca, es decir, es por ganar mucho dinero y porque ser muy conocido y porque la gente me escuche, pero no nace de dentro, creo que es un mal comienzo. Luego, por supuesto que también tiene que haber una motivación extrínseca, que sea un poco, que compense un poco todo, ¿no? Pero de inicio no. De inicio yo creo que la única motivación que puede haber es la que salga de corazón. Si sale de la cabeza, mal vamos. ¿Recuerdas alguna historia fuera de la producción de los podcasts con los oyentes? ¿Algo que te haya marcado? ¿Alguna historia que haya sucedido? Pues muchas. De las cosas más bonitas que he tenido, cuando estaba en la radio, salir el día de mi cumpleaños un día de la radio y encontrarme a gente. Salía muy tarde yo de la radio a hacer mi programa y encontrarme a gente, a oyentes súper amables que estaban en la puerta para darme un regalo. Eso lo recuerdo como algo increíble, ¿no? Yo que nunca pensaba que hubiera un oyente al otro lado y tal, ¿no? Y ahora con Entiende tu Mente, increíble. O sea, pasa que con Entiende tu Mente es que estoy quedando con muchos oyentes. Porque obviamente todos no puedo, pero hay muchos que me escriben y me dicen y me cuentan historias súper bonitas. Y de hecho, mira, hace justo 2 semanas estaba en Valladolid, que es la ciudad donde yo nací, y dije que estaba allí. Y digo, bueno, hacemos una quedada. Dije solo, si alguien tiene libros en el círculo, quedamos, se lo firmo, ¿no? Era una excusa porque me da igual, ¿no? Pero lo puse en las redes sociales y yo tampoco tengo muchos seguidores, ¿no? Pues nos juntamos 10 personas en un bar allí y fue tan bonito también. Y te cuentan, pues cómo casi te has convertido en parte de su familia. Porque sí que noto que así como en la radio, a lo mejor cuando tenías oyentes te veían como una persona inaccesible, entre comillas, con el podcast te ven como un colega. Entonces te dan directamente un abrazo o 2 besos y eso es muy bonito. Yo creo que lo bueno del podcast es eso, es una cercanía que va mucho más allá que la que teníamos en medios grandes, ¿no? En más media. ¿Le han cambiado la vida a alguien con Entiende tu Mente? Pues a ver, fuera del micrófono te diría sí, vale, aquí en el micro me da mucha vergüenza, pero lo cierto es que sí, es que hay mucha gente que al menos nos cuenta eso, que les ha servido para hacerles el clic, porque al final, si te fijas en el logo de Entiende tu Mente, es una cabeza con detrás tiene una manivela, ¿no? Para hacer clic. Y ese es el objetivo es simplemente hacer clic para que tú luego tomes tus pasos, o sea, no vamos a ayudar a nadie al 100%, pero sí a ese primer clic, esa primera chispa para que cambies. Hay gente que ha cambiado de trabajo, hay gente que se ha dado cuenta que estaba en una relación tóxica, hay gente que, yo qué sé, que se ha lanzado a hacer un podcast después de escucharnos, ¿no? Entonces eso es mágico. Gracias, Molo. Gracias a ti de corazón y bueno, que aquí tienes tu casa cuando quieras, ¿vale? Podés contactar a Molo ingresando a su página web molocebrian.com. Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com.